En Radio Tudela es radio, Objetivo La Ribera. Lo que de verdad nos preocupa en La Ribera. Comenzamos una nueva tertulia, una tertulia Objetivo La Ribera, que en esta ocasión vuelve a contar con los tertulianos habituales. Además, ya no me van a poder parar en la calle para decir, oye, que no fue la tertuliana o el tertuliano no, porque hoy están todos. Tenemos a los 6 tertulianos de Objetivo La Ribera, que para nosotros siempre es un privilegio. Y comenzamos por la izquierda. Tenemos ahí a Ana García. Bienvenida, buenos días. Buenos días a todos. También contamos con Ana Figueras. Hola, ¿qué tal? Está también con nosotros Yolanda Serrano. Hola, buenos días. Además de Ricardo López. Buenos días. Y tenemos también a José Antonio Rapún. Hola, buenos días. Y Tomás Aguado. Hola, buenos días. Bueno, pues la noticia que en estos momentos está sobrevolando y que queríamos también conocer la opinión de la tertulia es que la UCO ha registrado durante 6 horas la sede de Servinavar en Pamplona por el caso Ábalos Koldo. Recordamos que esta empresa es la que ha tenido la adjudicación de las obras de los túneles de Belate. Los agentes han entrado la tarde del martes 10 de junio en la sede de la empresa vinculada a la adjudicación de las obras de los túneles de Belate, donde han permanecido 6 horas. Ana García, ¿qué te parece esta noticia? No nos vamos hasta que no se sepa todo, pero por lo menos tener vuestra opinión. Bueno, a mí lo que me parece, en lo que estén averiguando en Pamplona, pues no lo sé, pero si vemos un poco el conjunto, yo creo que el Partido Socialista tiene un problema bastante grande con Ábalos y con este Koldo. Yo lo que no puedo entender es cómo alguien como Koldo ha podido tener ni el más mínimo cargo en el PSOE. O sea, no se puede tener en un partido y dar cargos y puestos a personas que no tienen ninguna formación, que no tienen ni idea de nada y que a lo que está resultando es que se han dedicado a hacer chanchullo por donde han podido. ¿Qué haya podido pasar en Belate? Bueno, yo creo que necesitamos un poco más de información. Creo que esto se ha hecho un poco también porque en su momento se dijo que Santos Cerdán había preguntado por cómo marchaban algunas obras, entre ellas esta de los túneles de Belate, pero la verdad es que yo por lo menos no tengo mucha más información, pero bueno, esto es... Ricardo López. Bueno, yo lo que pienso, suelen decir que cuando el río suena agua lleva. Entonces me imagino que la UCO, que precisamente un ente que es el que investiga todo tipo de esto, algo habrá visto para ir a esa sede. A mí, como ciudadano, después de leer, después de objetar, como todo es presuntamente, hasta que no se demuestre lo contrario, hay que ser cautos y decir, lo que está claro que se han ido ya a la UCO allá es porque tiene indicios de que haya habido algo. Y lo que está muy claro es que una empresa que creo que tiene el 15% de la adjudicación de los túneles los túneles que van a hacer en Belate, con un presupuesto de 68 millones de euros, que es una barbaridad. Luego se está demostrando, están saliendo por ahí en diferentes medios de comunicación, que esta empresa, bueno, aparte que no puede soportar, digamos, no sé, le faltarían garantías para estar con otras que sí que han estado. Se ha nombrado, ahora se ha dicho, a Koldo y a Ábalos, pero también sale por ahí Santos Cerdán, como ha dicho ahora mismo, ha nombrado Ana, que parece ser también que hay una serie de cosas que, bueno, que están investigando y que ahí está. Yo no soy quien para qué, tendré mis sospechas, pero las sospechas, eso lo dirá el tiempo. Ana Figueras. La presunción de inocencia por delante, porque además tiene que ser así. Pero a mí, como uniendo un poco el asunto a lo que ha comentado Ana, yo creo que en el Partido Socialista hay demasiados temas abiertos y yo se lo he dicho directamente al Partido Socialista, responsables del Partido Socialista, y lo reitero en los micrófonos. Creo que lo importante es salir y dar la información que se pueda dar. Dar tranquilidad primero a los afiliados, segundo a la ciudadanía y tercero, pues hay que reconocer que el Partido Socialista en coalición gobierna en Madrid y gobierna en Navarra y no está de más que a la vista de la información, cuando se pueda, se dé. Y se dé a la ciudadanía, porque yo creo que los ciudadanos no somos tontos y no se puede gobernar para idiotas, ni hacernos idiotas. Ya hay demasiada idiotez a veces instalada en la sociedad como para que los políticos crean que no tienen que dar información. Tienen que darla. Y yo lo único que reclamo ahora es presunción de inocencia por una parte e información del partido por otra. José Antonio Repún. Y además de todo eso, Ana, dejar hacer su trabajo a los jueces, porque lo que estamos viendo es
un continuo ataque al Poder Judicial por parte del Gobierno de España. Y lo de la investigación que están haciendo en casa del empresario de la empresa que se llama Servinavar, pues es una extensión más de tantas otras, como hicieron también en casa de Ábalos en Valencia. En este caso concreto, porque lo que hay es una vorágine de casos que afectan todos al Partido Socialista, y quiero recordar aquí que en el 2018 fue cuando presentaron una moción de censura precisamente por un caso de corrupción mínimo contra el Partido Popular, y por eso está Sánchez en el gobierno. Aquí hay muchísimos casos de corrupción y aquí nadie se mueve porque están todos muy contentos, ¿vale? Y lo que quería decir también es que esto trae cuenta de una denuncia que presentó UPN en noviembre del año pasado, del año 2024, pues porque todo aquello de la adjudicación de los túneles de Belate olía muy mal, olía malísimamente mal, y entonces se puso una denuncia a Callandico porque se denunció ante la Guardia Civil. Y no solo es que UPN, porque UPN pues tenía las sospechas que tenía y las pruebas que tenía, pero es que después fue un señor particular con un montón así de documentos a estar con la Guardia Civil y estuvo 2 horas cantando, o sea, cantando no, dando. ¿Ese señor de a quién hace referencia? Ese es el caso de la adjudicación de los túneles de Belate, que esta empresa de Servinavar tiene el 15%, cuando es una empresa que no cumplía con ningún requisito, porque para quedarte una obra pública, esto es una UTE, o sea, una unión temporal de empresas, iba Acciona, iba OSES, eso sí es verdad, sí. Y iba también este señor de Servinavar con un 15%, tenía una empresa con 3 empleados. O sea, es que, y tienes que demostrar en una obra pública, primero, que tienes capacidad para hacer esa obra, y segundo, la categoría, porque las empresas tienen unas categorías según las obras que hayan hecho anteriormente, y este señor pues en obras de entidad pública pues no tiene esa categoría. Tomás Aguadotán está en la tertulia. Sí, bueno, yo me voy a quedar, Paul, con lo que tú has dicho, ¿no? Que tenemos que comentar la noticia, pero hay que ser cauto. Entonces yo voy a ser cauto. Yo, de verdad, esto es algo que se lleva investigando mucho tiempo. Lo que se ha investigado hoy en Navarra viene precedido de lo que se investigó ayer en casa de Ábalos en Valencia, y entonces hoy pues una ramificación más se está investigando. Y efectivamente yo voy a dejar que trabaje la justicia, que se vayan haciendo, y como aquí se ha dicho, habrá que dar explicaciones, pero cuando corresponda. No antes, porque hay que ya se darán las explicaciones cuando corresponda. Pues claro, cuando río suena, agua lleva. Claro, es que le han encontrado a Ábalos una propiedad en Sudamérica por 2,5 millones de euros. Solo Entonces, bueno, pues claro, cuando río suena, agua lleva, pues habrá que esperar, pero hay que esperar. Y el ritmo lo tendrá que marcar la justicia. Ni la prensa, ni los políticos, ni nosotros. O sea, cuando corresponda, por supuesto que sí. De acuerdo totalmente con Ana García diciendo que hay que cuidar que entran en los partidos porque pasa lo que pasa. Aun controlándolo, pasa lo que pasa en todos. Y entonces, bueno, que es un tema que hay que ser muy cauto, porque esto creo que va para muy, muy largo. Yolanda Serrano también está aquí en la tertulia y le pedimos la opinión. Bueno, pues yo, en la línea de José Antonio un poco, dejar trabajar a la justicia, que es lo que se está... Yo no tengo otra información que la que me llega por los diferentes medios de comunicación, y es poner palos en la rueda día tras día tras día, o hacer leyes que impidan al juez llegar hasta el final del caso que sea. Los ataques a la UCO también, ahora se ha descubierto por parte de la Fontanera que se quería cargar al jefe de la UCO. El aforamiento del de Extremadura, que ha hecho dimitir a uno y que corran 5 en la lista para aforarse él. O sea, es que hay muchas cosas ya, esto ya apesta. Hay muchas cosas ya por las que este presidente debería salir del furuco donde esté escondido y empezar a dar explicaciones. Otra cosa es que la justicia lleve su curso, que cada cosa vaya como tiene que ir. Luego, el tema de la empresa de Navarra. Hombre, pues una empresa que tiene 3 empleados, que tiene un capital social de 3.000 euros, tiene los santos bemoles de meterse a ejecutar un presupuesto de 68 millones de euros. Hombre, eso, como ha dicho antes Ana, es insultar la inteligencia de la gente. O sea, ¿pero qué se piensan?
Pues ya hemos escuchado la opinión de la tertulia Objetivo La Ribera después de conocer el hecho es que la UCO, como hablamos, registrará durante 6 horas la sede de Servinávar en Pamplona por el caso Ábalos Koldo. Y continuamos en la tertulia Objetivo La Ribera y vamos a seguir, y lo vamos a hacer con un caso que recordamos que vino aquí el agredido, recordamos el panadero de Cintruénigo. Bueno, pues nos desplazábamos hasta Cintruénigo a conocer la opinión del alcalde. Una de las preguntas que se quedó aquí en la mesa fue ¿por qué no fue nadie del Ayuntamiento de Cintruénigo a esa manifestación? Bueno, pues Óscar Bea lo que nos dijo fue que no hay un problema de violencia en Cintruénigo. Óscar Bea es el alcalde y justifica su ausencia en la concentración por la seguridad. Explica que la criminalidad ha descendido y, ojo al dato, que a mí esto es lo que más me llamó la atención, bueno, una de las cosas, señala al sistema educativo como causa de conductas conflictivas. José Antonio Rapún, ¿qué te parece? Pues mira que esto último coincide con lo que dijimos aquí, lo dije yo además, que era más un tema de formación y de educación que de violencia callejera o de delincuencia, ¿no? Y en ese sentido le doy la razón. Hay un problema del sistema educativo en esos 4 pueblos, Fitero, Cintruénigo, Castejón y... ¿cuál es el otro? Castejón, Fitero, Cintruénigo, Corella. Y Corella. ¿Por qué? Pues porque hay una gran masa de inmigrantes que se escolarizan pero vienen sin saber el idioma, primeramente, como dice el propio Óscar, ¿no? Debieran de aprender el idioma y luego integrarse en el sistema educativo. Bueno, eso lo tienen archiestudiado en el Departamento de Educación. Lo que pasa que como está el tema de la integración, pues es igual, si tienen un nivel más bajo pero se integra con otro tiene un nivel más alto y sabes lo que ocurre, ¿no? Que se equilibran los niveles y el que pierde es el que lo tenía más alto. O sea, te lo digo en plan metafórico por no decirlo todavía más claro, ¿vale? Y hay un problema. Entonces, lo que no puede ser es que a problemas distintos quieras dar siempre la misma solución. No, esa solución podrá valer pues para colegios, por ejemplo, de la cuenca de Pamplona o para Pamplona mismo, pero que no te sirven en unos pueblos determinados de la Ribera de Navarra donde sabes que hay una masa migrante pues que crea otra serie de cuestiones, otra serie de problemas. Ana Figueras. Pues yo me quedo con lo que dice el alcalde, que la violencia y la inseguridad en el pueblo ha descendido. Y yo creo que eso es con lo que tenemos que quedarnos, porque cuando estuvo aquí la persona afectada, a mí me pareció que él venía de un mundo donde todo se resuelve metiendo a la gente a Chirona. Y no es así. Como decía en aquel momento en el debate Ana García, decía aquí tenemos unas leyes que garantizan que a las personas menores de edad no las puedes meter en una cárcel, ¿vale? Por lo tanto, yo creo que eso es el dato que nos tiene que quedar hoy claro. No hay más violencia, sino que hay menos, y no hay más inseguridad, sino que hay menos. Lo que eso no quita para que no entremos en un tema que no vamos a poder desarrollar porque es complejo, es la afluencia de personas, y eso lo vemos en toda la realidad que existe, tanto en necesidad de vivienda, en necesidad de atención a la educación, necesidad de la atención a la salud, porque efectivamente estamos prácticamente con los mismos medios cuando la población ha aumentado sensiblemente y además es diversa. Por lo tanto, yo creo que esa llamada de atención, no solo de educación, pero fundamentalmente escolarizar a las personas que vienen es fundamental, y los apoyos necesarios. Yo sé que se están haciendo apoyos muy importantes de una manera muy desinteresada por exprofesorado, esta Cruz Roja de la que yo soy socia, que apoya el tema de la formación, pero tal vez es un voluntariado que hace lo que hace hasta cierto punto, pero lo que se necesita es reforzar para que las personas que vienen tengan los derechos y las obligaciones como cualquier ciudadano en Tudela o en la Ribera. Ricardo López. Bueno, lo primero, condenarlo la agresión que tuvo esta chica, porque este tipo de hechos hay que borrarlos. Y desde luego un poco en la onda de lo que están tanto diciendo José Antonio como Ana. Creo que también es un problema también de educación. Yo creo que ahí Óscar Bea, el alcalde, tiene bastante razón. Hay que tener en cuenta que en estos últimos 20 años ha habido una afloración constante de inmigrantes que tienen otro tipo de culturas, otro tipo de incluso de religiones. Todo eso conlleva a que del mundo en el que efectivamente esos países de origen tenían las leyes de otras maneras, no se respetan muchas de las cosas, y eso crea conflictos en cualquier sociedad europea, en el momento como es España o en el resto de Europa, en el resto del mundo. Entonces nos encontramos que tiene que haber esa adaptación de esos países a la cultura y a la educación y a todo lo que hay, las costumbres de un país al que vienen, y todavía no se han terminado de integrar. Entonces pues, se producen este tipo de hechos. Y algo que a mí me llamó la atención, que
en la fase de la educación primaria son los tutores o padres los que determinan si repiten o no repiten curso. Entonces, por eso. se da que llegan a la fase de la ESO, comúnmente conocida, en la que puede que haya personas que no tengan el mínimo conocimiento por los motivos que sean, que también lo explicaba Óscar Bea. Tomás Aguado también está en la tertulia. Adelante, Tomás. Sí, bueno, un tema es muy recurrente este tema porque lo hemos hablado en ciertos factores y en diversos pueblos de la Ribera. Ocurre en esos pueblos, pero ya tuvimos un caso de Corella y yo conozco casos de Murchante, Cascante, donde vienen los problemas de lo mismo. Vamos a ver, yo fui de los que reclamé que el alcalde de Cintruénigo tenía que haber ido a la manifestación, ¿sí? Pero solo por el hecho de hacer un acto presencial, como diciendo, porque yo estaba en contra de aquello que se reivindicaba de que había que llamar a la calle. Entonces dije, bueno, tiene que estar aquí quien institucionalmente es el encargado de todo esto, ¿no? O haber sacado un comunicado diciendo lo que ahora ha dicho. Y lo he leído y a mí me parece, la actuación del alcalde me parece correctísima. Lo que pasa es que elevar tan rápido como ha dicho él el tema de educación, porque creo que él tiene la responsabilidad de ayudar a la administración dentro de la educación. Pero que es un tema de la educación, de la sanidad, de la vivienda. No nos estamos preparando para todo lo que nos está viniendo. Y cada vez que tocamos un ámbito, lo tocamos en Corella con el tema de la vivienda. Lo tocamos ahora aquí, vamos con el tema de la delincuencia, que se transforma en un problema de educación. Y si vamos a la sanidad nos ocurre lo mismo, lo tenemos colapsado. Y lo que no puede ser es que porque no hay una solución desde arriba, se enfrenten a estos problemas un alcalde. El alcalde no tiene las herramientas para solucionar todo esto. Hay que ayudarle a ese alcalde y hay que ayudarle desde ahí. Y si tiene un problema en educación, todo eso que estás diciendo ahora de cómo pasan de curso y todo eso hay que corregirlo. Por favor, si queremos ser una población avanzada, todo eso hay que corregirlo. Yo no soy experto en corregir eso, pero hay que corregirlo. Yolanda Serrano. Bueno, yo varias cosas. Primero, no entiendo el complejo del alcalde de Cintruénigo a ir a la manifestación. Sí, lo entiendo, porque decían que si iban a ir gente de no sé qué partido, que ya se le tacha de extrema derecha, no sea que lo junten con él y le salga alguna urticaria o algo. No entiendo ese complejo. Dice, ha descendido la criminalidad en Cintruénigo. Es decir, no ha desaparecido, ha bajado. Por lo tanto, tiene. Yo, de verdad, solamente hay que escuchar el parte de la policía foral y de la policía municipal en Tudela cada día que lo da en esta emisora para saber lo que se está viviendo en la Ribera. O sea, pero ¿por qué a las cosas no se les llama ya por su nombre? Y estamos hablando de la educación. Si mi hijo no va a la escuela 3 días seguidos, sin justificar, se le expulsa del colegio. Estos hacen lo que les da la gana. Van cuando quieren, no van cuando les da la gana, llegan tarde, salen antes, se van a Marruecos y están una semana o 15 o 20 días sin venir y se les recibe como si no pasara nada. O sea, yo he tenido que cambiar unos vuelos porque un colegio a una madre no le dio permiso para que su hijo faltase 2 días a clase para irse a Nueva York. Y he tenido que cambiar unos vuelos. A la madre le costó 1.000 euros el cambio, porque eran unos cuantos los que viajaban. Resulta que gente que va al mismo colegio, al mismo instituto, se van a la fiesta al Cordero, a lo que toque, y no pasa nada. Y no pasa nada. ¿Sabes cuál es el problema? Que estamos llenísimos de complejos, sobre todo los ayuntamientos que están gobernados por la derecha. Porque se piensa, por el centro centrado, no voy a decir la derecha, centro centrado, que la derecha ya les queda mal. Se piensan que por hacer estas políticas guays después van a tener más votos. Yo es que no sé cuándo se van a dar cuenta que el resultado es el que es. Ana García, ¿qué opinas después de haber leído la noticia de Óscar Bea, el alcalde de Cintruénigo? Bueno, yo creo que tiene razón, que no hay ya lo dijimos en la tertulia anterior, que no hay un problema de que haya mayor violencia. A ver, yo creo que fuimos muy... que no entramos mucho al trapo en la otra tertulia, porque en realidad para mí es un chico, era español de origen ecuatoriano,
que será una cuadrilla de amigos que se meten con otra cuadrilla de árabes y se enfadan, se pelean o lo que sea. Eso es muy diferente a que el pueblo tenga un problema de violencia. Ese tipo de comportamientos de grupos de chicos de 15, 14 años que no eran más mayores, pues muchas veces los vemos a veces en los juzgados. O sea, yo creo que ese chico aprovechó, luego se le sumó el grupo de extrema derecha que dijo, vale, yo te apoyo, salimos a la calle y formamos aquí como si hay un súper problema. Yo creo que eso no es real. Luego el alcalde dice que el problema es de educación en los colegios. Yo no estoy tanto de acuerdo con eso. Yo creo que es más un problema de integración de los inmigrantes que llegan aquí. Porque al fin y al cabo que tú vengas con un retraso educativo, pues al final te vas a poner al día al curso siguiente probablemente, que son chicos, algunos son muy pequeños y enseguida se ponen al día. No creo que ese sea el problema. Así que creo que no hay mucha integración. De hecho, hay estudios de que dicen que en la Ribera no hay prácticamente integración. Hace poco hubo una charla sobre este tema y muchas veces lo que pasa en los colegios de no integrarse tiene que ver con lo que pasa en las familias y lo que pasa fuera. En estas charlas, por ejemplo, una madre que era árabe decía que a veces le decían a sus hijos que no se juntasen con los españoles para evitar que sus hijos sufriesen la discriminación. Hombre, yo creo que ahí hay que responder a eso, porque ella nos está diciendo que todos en su colegio son racistas, ¿o qué? Los españoles son racistas, todos, y le estás diciendo a tu hijo que no se junte. Y un estudio también aportaba información de que muchas veces la gente inmigrante árabe no está en las APIMAs. Si tú estás en la APIMA, los otros padres te van a conocer, van a saber quién eres, y a la hora de invitar a tus niños al cumpleaños, estos cumpleaños que hacen de invitar a toda la clase... Sí. Tienes muchas más posibilidades de que inviten a tu niño en lugar de que lo dejen ahí apartado, porque ya te conocen, porque te estás integrando. Entonces yo creo que el fallo también viene un poco por ahí, que muchas veces no vemos. También es verdad que para la integración tienes que conocer al otro. Muchas veces no tenemos ni idea de con qué valores vienen los árabes, los de la Europa del Este, vienen con valores que son totalmente distintos a nosotros. Y muchas veces decimos... pues nada, respetamos los derechos humanos, que no es cuestión de los derechos humanos, que es que hay muchos más comportamientos que no tienen que ver con los derechos humanos y tienes que saber si te vas a integrar. Y una cosa que yo diría respecto a los inmigrantes, tenemos que empezar a plantearnos ellos, el inmigrante que viene aquí, ¿a qué está dispuesto a renunciar? Porque viene aquí. Una segunda ronda rápida sobre este asunto. Comienza Yolanda Serrano. ¿Para qué se van a integrar? Si piden mezquitas, les damos mezquitas. Piden que se cambien las comidas de los comedores escolares porque ellos no comen cerdo. Se deja a los niños españoles sin comer cerdo. Se hace lo que ellos quieren. Se respeta la fiesta del cordero. Tú ahora si tienes gallinas y no las declaras al gobierno de Navarra, por cada gallina te soplan 3.000 euros. El cordero lo tienen en casa, lo matan en la bañera y no pasa absolutamente nada. Integración, pero si nos vamos a tener que integrar nosotros. Eso está pasando en Tudela, en Ablitas y en todos pueblos, en la fiesta del cordero. O sea, ¿para qué se van a integrar? Si tienen su gueto particular aquí, no necesitan integrarse. Tomás Aguado. Bueno, yo sigo diciendo lo mismo. Es verdad, ha puesto un poco el blanco sobre negro o negro sobre blanco, ha puesto a Ana, ¿no? Diciendo que posiblemente no es un tema de educación. Pues si educación lo llamamos a sumar a geografía y tal, no, yo creo que es un tema de convivencia. Y creo que necesitamos todos mucho tiempo para que eso llegue. Tenemos que aprender a convivir. No hay que ser tan radicales como estoy escuchando ahora, ¿no? Más que hay que aprender a convivir y eso cuesta. Y lo que ocurrió en el pueblo de Cintruénigo perfectamente, ya os acordáis, cuando preguntamos la edad de los implicados, cuando hablaban de 14, 15 años, pues todos sabemos de qué estábamos hablando. Entonces creo que elevar todo eso a un problema gordo me parece a mí que es algo que no debemos hacerlo. Yo me quedo con que es un tema de convivencia y que poco a poco habrá que ir superándolo. Ricardo. En la línea de lo que dice Tomás, que estoy de acuerdo, también es que ellos tienen una serie de costumbres, como he dicho antes, de religiones, de tal, que luego además la ciudadanía, los nativos de aquí, que son los españoles, que somos nosotros, cuando nos hemos visto en estos últimos 20 o 25 años que han empezado a venir de otros países y de otras culturas, miles y miles y miles de personas, y que lógicamente hay un problema ahí de integración porque, por una parte, los que vienen,
quieren conservar un poco también sus costumbres y son un poco reticentes a las nuestras. Y luego en las nuestras también nos encontramos que hay un problema también de que los nativos de aquí se han dado cuenta en temas de subvenciones, en temas de cosas que son más proclives a dárselas a este tipo de colectivos que a los propios de la ciudad de España. Y eso crea unas rencillas, una forma de hablar de ellos que bueno, es duro. Ana Figueras. Hombre, yo creo que estamos elevando a categoría de extraordinaria algo que no es absolutamente nada extraordinario. Nada extraordinario. Lo que pasa es que España se incorpora como país receptor de 84 nacionalidades en la Ribera. 84 nacionalidades. Y claro, esto nos pilla, bueno, pues una situación que yo creo, y voy a poner en valor lo que supone que vengan. Primero, hay repuesto de criaturas en las escuelas. Hay repuesto para que trabajen con nuestros mayores. Hay repuesto para que trabajen en el campo. Hay mucho repuesto de los miles de ciudadanos que vienen de esas 84 nacionalidades. Muchísimo repuesto. Cosa que nosotros nos reponemos. Entre otras porque legalizamos matarlos. Por eso no nacen. Yolanda, por favor. Por eso no nacen. No, ni por favor, ni por favor. Ni por favor, ni por favor. Oye, tú pues, vete a Marruecos a ver. Que tengo la palabra. Pues que tengo la palabra. Vale. Y si hay derechos, están para respetarse y ampararse. Y son derechos. Pues no está. es matar. No es matar. Pues ya está. Son derechos. Para ti. No, que no he acabado. Ah, vale. Entonces, lo que creo es que efectivamente hay que hacer un esfuerzo importantísimo en poner en valor, que es lo que yo quiero hacer en esta mesa, de que vengan esas nacionalidades. Y para acabar, yo he sido hija de emigrantes en mi país. Y en mi país, en el País Vasco, a los que éramos extremeños, gallegos o andaluces, éramos maquetos. Yo lo que creo es que hoy, después de un tiempo razonable, los catalanes en Andalucía, los vascos, los extremeños en el País Vasco se han mezclado, se han casado, trabajan juntos y hay sociedades mixtas. Y yo espero y deseo que de aquí a una generación, que son 25 años más o menos, existan menos problemas. Y para eso hay que poner los medios, de todos, no criminalizarlos, no criminalizarlos. José Antonio Rapum. A ver, el tema es bastante complejo. Hablamos de integración y pregunto, ¿y de qué hablamos? Porque ¿qué es la integración? Es la educación, es la cesión, porque hay que acceder por ambas partes, ¿no? Hay que hacer un esfuerzo, pero es que aquí el esfuerzo lo hacemos siempre los mismos, ¿eh? Y yo conozco la comunidad musulmana de mi pueblo y otras, y la integración no existe, porque ellos no quieren, porque son los primeros en poner trabas que no, porque su cultura es distinta. En Alemania hay de 4 a 5 millones de turcos. La emigración turca a Alemania surge al finalizar la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania empieza a reconstruirse, ¿vale? No sé si han pasado ya 80 años, no hay integración. De ninguna forma, y eso lo he visto, no hace falta que me lo cuenten, que lo he visto allí. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que estos tienen su cultura aparte, trabajan, ganan dinero, viven bien, mandan a Turquía, Erdogan va y da mitines en Alemania cuando se presentan las elecciones, etcétera, etcétera. Y no hay integración. A ver si entonces es que vamos a estar en dos sistemas distintos de vida, pero en un mismo espacio, que a lo mejor es eso, y a lo mejor se trata de eso. Y por otro lado, bueno, pues que el esfuerzo, como digo, siempre lo ponen los mismos, que tenemos un grave problema de educación, porque hay un pueblo en la Ribera, por ejemplo, que saben los padres que llevar al hijo a la escuela de primaria va a suponer que va a salir con la misma edad, que debiera de estar en 2 cursos por encima, sale con un nivel de 2 cursos por abajo. Y este es un problema real. Porque también está analizado. Y en el departamento lo saben. A lo mejor hablamos de integración y oiga, es mucho más fácil integrar a los ecuatorianos, a los colombianos, porque hay un problema de idioma y ya está. Y mientras no se supere esa barrera... Y la misma base cultural. Y la misma base cultural, el cristianismo, etcétera, etcétera. Eso es muchísimo más fácil, porque Ana, venir de Extremadura al País Vasco no hay ninguna complicación en idioma, ninguna complicación en cultura, salvo el que tienes que buscar un trabajo. Hablo de una experiencia. Finalizamos este tema con Ana García, brevemente, por favor, Ana. Yo lo que dice José Antonio, la experiencia de Europa precisamente es que en Europa sí que se optó por no fomentar la integración. Tenían la idea de compartimos un mismo espacio, trabajamos en las fábricas, compartimos un espacio, pero no nos mezclamos. Tanto por parte de ellos como por parte de los nacionales de los países. Permitimos que cada uno desarrolle en una misma sociedad diferentes culturas, cada uno la suya, y ¿eso qué ha producido? Eso ha producido guetos. Y ya se sabe que eso no funciona. Tiene que ser una misma sociedad
con unos mismos valores, vengas de donde hayas venido. Otra cosa es que a lo mejor los valores los tengas que un poco recomponer, pero no puedes permitir que haya guetos. Porque además yo, cuando esa madre, por ejemplo, que he dicho antes, decía que le decía a su hijo que no se juntase con los españoles, yo creo que está perjudicando al hijo porque le está restando oportunidades, porque si no se mezcla, todos sabemos que tú estudias, buscas un trabajo, tienes contactos, conoces a no sé quién, o vas a pedir trabajo a una empresa, y si es en esa empresa nunca has visto un extranjero y hay dos, es más fácil que cojan al español. Entonces, no mezclarse a los hijos les está restando oportunidades. Y luego también entiendo que la gente de aquí, que ya somos de aquí, se genera como un malestar, porque parece que siempre somos nosotros los que tenemos la culpa de no integrar. Y nosotros ya de entrada ya somos generosos. O sea, nosotros, nuestros valores, que es la generosidad, o sea, la solidaridad, la plasmamos en una ley y tenemos el estado del bienestar. Y tú, un inmigrante, vienes aquí, aunque no hayas contribuido todavía, tú vienes con niños y tus niños van a tener colegio, sanidad, etcétera, etcétera. Y lo que decía el señor, el chico que me acuerdo que cuando hablamos de los MENA decía, pues que se vayan a su país, que cuesta dinero mantenerlos. Y yo digo, y él, que había nacido en el Ecuador y había venido de pequeñito. Pero vamos a ver, si tú has venido aquí, lo primero que has usado ha sido nuestro estado del bienestar. Vamos con gracias a todos, porque sabemos que es un tema complejo pero bueno, está en la calle y nos gusta también que escuchen estas opiniones que están escuchando. Pero seguimos avanzando con más asuntos, porque la verdad que la Ribera de Navarra tiene muchos temas y en este caso nos centramos en la capital, en Tudela. Entrevistábamos hace poco al concejal de urbanismo, Zeus Pérez, y confirmaba la adjudicación del diseño al equipo peraltayense y anuncia que el proyecto se presentará próximamente. Hablamos de las nuevas piscinas de verano, pero también nos habló de los proyectos de viviendas que se están planteando y alguna cuestión más que tiene que ver con el futuro de Tudela. ¿Opinión sobre la entrevista y algo que decir, Ricardo López? Bueno, pues la verdad que como es concejal de deporte que fui en tiempos, es una noticia que me agrada, porque verdaderamente lo que es el Ciudad de Tudela, las piscinas de Ciudad de Tudela se habían quedado obsoletas. Se está buscando, ya se sabe que va a ser por la avenida Carandel, que es un poco más adelante, y de lo que sería todo el Parque del Quiles, más arriba, más adelante. Se van a hacer lógicamente unas piscinas de verano acordes a una ciudad como Tudela de 40.000 personas. Creo que es una medida muy acertada, necesaria totalmente, que la ciudadanía tudelana y incluso algunos vecinos de pueblos que puedan venir tengan unas instalaciones a medida, porque hacía falta en Tudela. Y luego, por otra parte, el otro tema que creo que estabas hablando, que también creo que Zeus habló algo aquí de probablemente unas 3.000 viviendas en la zona de Gardachales, que es un problema, que es un proyecto que viene de legislaturas anteriores, pero que estaba estancado, stand-by. Creo que ahora mismo hay un problema enorme, no solo en Tudela, sino en todo el país, con el tema de la vivienda. Parece ser que un índice importantísimo, como mínimo el 50%, van a ser medidas de protección oficial, y hay que dar salida, y sobre todo que la juventud pueda, como antaño, cuando empieza a trabajar, que se pueda meter en una vivienda digna donde vivir, y no que no sea en régimen de alquiler, sino de propiedad. Hay más asuntos que hablo, pero los iremos hablando también con los otros invitados. Ana García. Respecto a lo que dijo Zeus, de la piscina, a mí me parece bien que se haga una piscina, pero espero que la hagan mejor que la de Clara Campoamor, porque es una piscina que se ha quedado ya pequeñísima, se llena totalmente. Profundidad, no tiene apenas profundidad, tiene solo 2 carriles si quieres nadar, y en determinados momentos, cuando hay mucha gente, pues ya hasta quitan los carriles, y es una piscina que prácticamente parece que es de chapoteo, no puedes hacer grandes cosas. Luego, no tiene, la de Campoamor tampoco tiene sombrillas, entonces espero que pongan sombrillas, que haya sombra, que ya que la están haciendo nuevo, porque a mí ya me sorprendió que la hiciesen tan pequeña, la de Campoamor, pues que esta la hagan un poco más en condiciones. Y en cuanto a la vivienda, pues todas las iniciativas están bien, pero yo creo que el problema de fondo de la vivienda es
desde mi punto de vista es que habría que ordenar un poco la oferta. Debería haber vivienda pública, que vivienda pública no es la VPO. La VPO es que al final te voy a dar una subvención, o sea que el resto de la sociedad vamos a pagar la vivienda de X personas y el que va a salir ganando es el promotor, que va a cobrar el precio pues de mercado, digamos. Debería haber vivienda pública y yo creo que también reordenar un poco... Pues a ver, muchas viviendas que están ahora de forma ilegal o que están saturadas las zonas en apartamentos turísticos, pues o cumplen determinada normativa y son un negocio, pagan IVA, etcétera, etcétera, o si no son viviendas que deberían estar destinadas también al alquiler, porque la vivienda es un bien necesario, no es que no tiene que convertirse en un bien, en un negocio. José Antonio Rapum. Bueno, pues en principio, como veo que el concejal habló de varios temas, entre ellos algunos por los cuales la oposición le critica a Toquero y al gobierno de este ayuntamiento, bueno, pues es grato ver que los proyectos van saliendo, ¿no? Se va a presentar el proyecto de la piscina, el barrio Gardachales, que además pues es una urbanización que la dirige o pretenden que la dirija Moneo, ¿no? El arquitecto de Tudela, la carretera Tarazona. Yo me quedaría también con dos que son de plena actualidad, no solo ya para Tudela, sino también para toda la ribera, como se ha puesto de manifiesto en múltiples foros, pues como es lo de la segunda fase del canal, que ya se está avanzando. Por cierto, que hubo un foro hace 15 días ahí en un hotel de Tudela y organizado por institución Futuro, y bueno, estuvieron los consejeros y tal. El tema es que vaya avanzando, que las localidades donde van a regar empiecen ya con los procesos de las concentraciones parcelarias. Pasarán muchos años hasta que veamos el agua del canal de Navarra por aquí, pero bueno, se va avanzando. Y luego lo del TAP, el tema de la estación, que también habló, que hay ayuntamientos que ya han aprobado alguna moción a favor de que la estación del TAP en Tudela esté a las afueras, a la altura del hospital, más que nada pues porque no es una estación de Tudela, es una estación comarcal, y no solo comarcal, sino que incluso abarca pues hasta Tarazona, Alfaro, Calahorra incluso, etcétera. Por cierto, que los riojanos el otro día, en el Día de La Rioja, estaban protestando también por el tema del TAP, porque ellos no van a tener TAP, ellos van a tener un talgo rápido, ¿no? Ajá. Y entonces también estaban protestando precisamente pues porque La Rioja se iba a quedar un poco descolgada y escasamente conectada pues con Madrid y con el resto de España a través del TAP. O sea, proyectos que, como sabemos los que hemos estado en la administración pública, sobre todo a mitad de legislatura, pues ya están maduros y ahora lo que falta es desarrollarlos. Ana Figueras. Pues yo no voy a ser tan complaciente, lógicamente me toca esa parte. Gardachales es un proyecto que está en la cabeza y en la mente de que el desarrollo, una vez que todo el Keiler se ha colmatado y que la azucarera también hace años, lógicamente Tudela tiene el único desahogo posible y razonable por ahí, porque acordaos de que ya hubo un intento de que donde las cerámicas se hiciera aquello un planeamiento urbanístico, cosa que era una auténtica barbaridad en una zona de esas características. Yo creo que hay un problema serio en el ayuntamiento, y es que el Plan General de Ordenación Urbana está todavía durmiendo el sueño de los justos, porque Gardachales no tiene que ver con el Plan General de Ordenación Urbana, y ese ha costado una pasta importante a los contribuyentes. Y como dije cuando tuvimos la ocasión de discutir de ese tema, un plan de ordenación urbana de una ciudad es económico, es social y es de cohesión, de qué ciudad queremos hacer, de la actual. De la otra ya va a ser todo nuevo, va a estar allá todo como un barrio, pues como los barrios que crecen alrededor del centro de la ciudad. ¿Dónde está el proyecto de vivienda, de rehabilitación sostenida y de creación de espacios en el casco viejo de Tudela? No existe. Y no será porque no hay documentos, hechos también por insignes muy cercanos, además, arquitectos muy cercanos a Moneo. Cuando estaba yo, que ya soy vieja en estas lides, ya estaba ese proyecto para el casco antiguo. Cuando venga la gente, cuando venga la ciudadanía, cuando vengan nuestras familias y amigos a Tudela, no los vamos a llevar a Gardachales, no los vamos a llevar a la azucarera, ni en Naranjel. Yeah. Los queremos llevar a ver lo que ha sido la historia de Tudela, que justamente está ahí. Y esta crítica es para el Ayuntamiento de Tudela y para el Gobierno de Navarra. Sostenido en el tiempo, yo creo que la última rehabilitación se hizo estando de alcalde Luis Campoy y ha llovido tiempo. Y si eso no se hace sostenido, el barrio viejo va al garete. Por lo tanto, previsión escasa, ¿eh? Yolanda Serrano. Bueno, yo con el tema de la piscina
como se criticó tanto el año pasado cuando tuvieron que cerrar la otra porque los informes todos eran negativos y el peligro que había para la gente, ya se empezó a decir entonces que ya veremos a ver si hacen, si no hacen, si bueno, pues ahora que la van a hacer también mal. O sea, aquí no estamos contentos ni contando dinero. El tema del barrio Gardacha, les pollo por lo que me afecta que lo hagan y que lo hagan cuanto antes. O sea, yo estoy encantada. La segunda fase del canal. Hay pueblos también que reclama agua y están durmiendo, como ha dicho Ana, en el sueño de los justos, sin hacer concentración y sin hacer las cosas que se está exigiendo y pidiendo para que el canal llegue a buen puerto. ¿Cómo qué pueblo hablas? No lo sé, ha dicho José Antonio, que había algún pueblo todavía sin hacer la concentración parcelaria. Sí, bueno, pero porque es que uno de los procesos, el primero es hacer la parcelaria. Eso lleva tiempo y muchos problemas. Bueno, eso lleva tiempo. Tudela no lo ha hecho. Tudela no lo ha hecho. Todos los pueblos que lo hemos hecho tiene su complejidad y tiene su cosa. Porque mi finca es la mejor. Y ahora me des lo que me des, no va a ser como mi finca. Tudela ha dicho que sí al canal y ahora hay que comenzar el proceso. En febrero tenía que haber planteado sobre la mesa Corella ha dicho que sí y empieza el proceso. Y creo que el Cintrónigo se reúne y empieza el proceso. Pues a la que empiece, ya lo podían tener hecho, ¿eh? Ya lo podían tener hecho. Además, esos pueblos que lo necesitan de boca, todavía peor. Un inciso, lo que sí que ha hecho Tudela ha sido la actualización del comunal, sí, bueno, que hacía 25, no sé cuántos años que no se hacía y se ha hecho. Sí, pero va tarde, porque tenía que haberlo planteado en febrero y estamos en junio. Yolanda, sí. Bueno, y con respecto al tema de las viviendas en alquiler, o sea, las segundas viviendas, los pisos turísticos, oye, cada uno hace con sus cosas lo que le da la gana. O sea, pero ¿quién es el gobierno para obligarme a mí a alquilar una propiedad privada? Que la he comprado con mi dinero, con el dinero que me ha quedado después de pagar el 50% de impuestos. O sea, no mando yo sobre mi vivienda. Hasta aquí podíamos llegar. Hasta aquí podíamos llegar. La alquilaré si me da la gana, la pondré turística si me da la gana y haré con ella lo que me dé la gana. Pues ya no faltaba más. Pero siempre dentro de las normas, ¿no, Yolanda? Siempre dentro de la ley. Siempre dentro de la ley, por supuesto. Claro. Pero yo puedo tener una segunda vivienda o una séptima. Sí. Si mi economía me lo permite, pues ya está. A mí no me tiene que obligar el gobierno de Navarra a nada. A nada. Bastante pago. Tomás Aguado. Bueno, a ver, yo para empezar, alegrarme de que hablemos de Tudela y hablemos de cosas positivas, porque todas las veces que hemos hablado últimamente hablábamos de barros y de cosas de estas. Vamos a ver, primero alegrarme, ¿no? Que Tudela crezca en las piscinas, que crezca en varios proyectos como le escuchamos a Zeus, a mí me parece perfecto, porque aún no siendo de Tudela te alegras. ¿Por qué? Porque Tudela es la ciudad más importante dentro de la Ribera y que Tudela crezca es importante para los 100.000 habitantes que vivimos en la Ribera. A partir de ahí, el plan de vivienda, estoy muy de acuerdo con lo que dice Ana Figueras. Creo que eso hay que darle una vuelta, porque Tudela será lo que planifique ser ahora. Claro. O sea, el plan general urbanístico de Tudela creo que está un poco, que hay que darle una vuelta. Pues se puede crecer por Gardachales, se puede crecer por el otro lado, por donde van a hacer las piscinas. Te quiero decir que Tudela tiene que hacer un plan donde se vaya a ver el futuro con el que se va a crecer. Y ya, sin entrar en temas más locales, porque al no ser de Tudela, pues bueno, lo dejo ahí para los tudelanos que lo debatan, que es lo más interesante. Sí que me quiero centrar en lo del canal y en lo del tren, ¿no? Yo lo del canal hay que seguir persiguiéndolo. Efectivamente tenía razón José Antonio, hay gente que creo que no tiene los trabajos hechos, entonces posiblemente no pueden avanzar porque lo tienen ahí bloqueado. Y lo del tren, yo tengo una opinión muy clara sobre lo del tren. Yo creo que la estación hay que sacarla fuera. Y me voy a mojar, no sé, quizá no tengo todos los datos y a lo mejor algún día tengo que rectificar. A lo mejor cuando me den más datos podré rectificar, pero a día de hoy creo que el tráfico que va a generar el tener una estación de AVE en Tudela, creo que dejarlo donde está va a bloquear el centro de Tudela.
Y creo que hay que sacarlo, porque el sacarlo fuera va a ser bueno para los 100.000 habitantes, más todo lo que habéis dicho de pueblos colindantes, de Alfaro, Calahorra, que van a venir aquí a coger el AVE, como nosotros vamos a Zaragoza. Sí. No puede estar en el centro de Zaragoza, sería un caos. Entonces creo que eso también hay que estudiarlo bien y será muy importante la decisión que se tome. Me pide la opinión Ricardo López, pero tiene que ser breve porque estamos ya en tiempo y quiero... Nada, simplemente por lo que ha dicho Ana García, decirle simplemente que tenga un poquito de paciencia antes de empezar a criticar antes, porque mira, el tema es brevísimo. El campo de Lourdes estaba ahí, donde se ha hecho un campo de hierba artificial, había el terreno que había, 2 campos de hierba artificial, están las piscinas cubiertas, está todo el tema de piscina. ¿Qué ahora ha pasado? Ya terminó. Cuando se hagan estas nuevas, el barrio de Lourdes va a estar perfectamente atendido por estas piscinas. Ribotas cogerá toda la zona de abajo de lo que es el centro de Tudela, y las nuevas piscinas cogerá el resto de la expansión del resto de Tudela y dejará descongestionado todo. Un poquito de paciencia. Ese ha sido un inciso, pero me apetecía, bueno, pues también un poco, que es una cuestión que ha salido en la Ribera de Navarra, pues también conocer vuestra opinión, porque en Corella UPN ha exigido la dimisión del alcalde de Corella. El juzgado ha admitido a trámite la denuncia de UPN contra Gorka García por la comisión de presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación y administración desleal. Desde ACI dicen que Gorka García no ha recibido notificación judicial tras la denuncia de UPN. La formación recuerda que si Comptos hubiera percibido algún delito, había trasladado sus conclusiones al Tribunal de Cuentas o a la Fiscalía y no lo hizo. Ana Figueras. Pues eso, que en principio no tenemos más información que la denuncia que se ha interpuesto contra el Ayuntamiento por esta cuestión que estás planteando. Entonces, bueno, pues que al final sea la justicia la que tenga que actuar, pero es sorprendente que después de tanto tiempo el Ayuntamiento, en este caso el alcalde, no tenga citación para presentarse en el juzgado o para plantearse lógicamente su defensa. José Antonio Rapún. Pues ya lo siento, Ana, pero mira, te voy a contradecir en todo, porque además el alcalde ya ha recibido citación. Se va a hacer a finales del mes que viene. Sí, eso me ha llegado. Y tiene que acudir, pues ya se ha personado en todo el proceso con un abogado y con un procurador. Luego ya ha recibido la citación. Claro que la citación la recibe él a título personal como alcalde. No la recibe el ayuntamiento ni la recibe su partido ACI, que es una nota diciendo estamos tranquilos porque esto que lo otro. No, hay que estar tranquilos y vamos a dejar que actúe la justicia. Claro. Esto trae cola del año 2022, una comisión una auditoría que hace la Cámara de Cuentos, porque la pide UPN en el Parlamento y se concede, porque la Cámara de Cuentos hace auditorías a pueblos menores de 5 habitantes cada 4 o 5 a sorte, ¿no? Pero en los pueblos mayores, bueno, se concede. ¿Qué pasa? Pues que hay un informe de la Cámara de Cuentos demoledor, pero demoledor en 3 cuestiones sobre todo. Hace opinión desfavorable en temas de personal, porque se han contratado personas tanto para la residencia como para otros puestos de trabajo dentro del ayuntamiento sin tener en cuenta los mínimos derechos de igualdad, de no sé qué, tal. Nada, pues prácticamente pues que entraban a dedo. Se hacen contrataciones públicas, que digo, sin tener en cuenta los trámites que deben de ser públicos. Luego hicieron un festival. El Corella Music Fest costó 360.000 euros, se recaudaron 65.000 euros en entradas. Y dice la Cámara de Cuentos que, sin embargo, a pesar de haber recaudado esto, el ayuntamiento no ha reconocido contablemente, o sea, no pasó por intervención, no ha reconocido ningún ingreso derivado de la venta presencial de entradas el día del evento ni de los servicios de hostelería prestados en el mismo, y carece de información al respecto. Y hace luego unas recomendaciones, dice la Cámara de Cuentos que lo que hay que hacer es tener en cuenta las convocatorias, hacerlas públicas, que el régimen de subvenciones que se da a colectivos no se da a dedo, sino que tiene que haber una concurrencia pública de igualdad, todo lo que quieras, pero eso tampoco ha habido. Entonces, esto es muy grave. Y el hecho de que la Cámara de Cuentos esto se remite al fiscal del Tribunal de Cuentas, y el Tribunal de Cuentas pues lo ha dado por visto bueno, pues claro, debiera de actuar de oficio ante un fiscal, sí. Esto se estaba olvidado, pero aquí nadie decía nada. Y entonces es a raíz de una auditoría que se le pide a la Cámara de Cuentos, salen todas estas cosas que entendemos que son muy graves, y UPN ha puesto una denuncia ante el juzgado. Y la juez no lo ha archivado, luego habrá visto que hay materia. Ana García. Bueno, has dicho que es una auditoría del 2022. Del 2022, sí. Del 2022 que se hace pública. ¿Cuándo? Pues yo creo que se hace un año o 2 años después.
Bueno, el pues informe. 2023. Te lo digo, mira. Lo digo porque se tarda mucho. En el 2024 es el informe. El 2/7 del 24. Hace un año. Bueno, no sé. Desde mi punto de vista se tarda un poco. Yo creo, no sé, que apunta un poco a esta nueva ola que hay ahora de judicializarlo todo y poner demandas. Claro, la juez lo ha podido archivar porque ha podido ver indicios de algo y dice, lo voy a investigar. Y él estará como investigado, todavía no está acusado de nada. Tendrá que ir a declarar, a dar su versión, si es que la ha dado, también se puede acoger al derecho a no declarar. Y luego veremos a ver si realmente se archiva, porque también se puede archivar y no llegar a nada, no llegarse a juzgar nunca nada, porque se considera que los hechos no son constitutivos de delito o que no hay pruebas suficientes como para seguir adelante. Y luego, yo lo que me queda la sospecha es que, claro, todas estas irregularidades realmente no las ha cometido el alcalde personalmente, que no se haya contabilizado algo, ahí hay un contable. ¿Por qué no se denuncia al contable? Porque denunciar al de más arriba, pues esto es un poco como lo que ha ocurrido en Madrid con las residencias, que hasta que no se ha cambiado un poco la estrategia de qué acusar, se acusaba directamente a Ayuso de posible homicidio y claro, es que es muy complicado al que está en la cúpula acusarle de los hechos concretos. Entonces, las irregularidades pues las habrá hecho un contable. La adjudicación, pues a lo mejor se habrá hecho también en alguna mesa de contratación o algo. Entonces hay más personas ahí y no se les está denunciando. Mira. Al final esto no es una comunidad. Coria no es una comunidad autónoma, es un municipio, ¿vale? ¿El responsable quién es? El alcalde. Dice, si el interventor ha cometido algún delito, primero, yo no lo creo, porque el interventor, los interventores en general, cuando ven algo raro, hacen una nota de reparo. Esto se aprueba, pero con mi nota de reparo de que no estoy de acuerdo. Y luego, si han aprobado las cuentas del año 22, han aprobado todo esto también, y eso lo hace a la Comisión de Hacienda y luego el Pleno. Y en el Pleno hay un secretario que si hay ilegalidad posible hace una nota de reparación. Lo que digo es que si la juez no lo ha archivado de entrada, algo habrá visto. Que luego se archiva, pues santo y bueno. Yo no soy letrado, no soy abogado, no sé cómo funciona un juzgado, ¿vale? No confundamos, estamos en derecho penal. Y en derecho penal alguien tiene que haber cometido los actos. No vale que sea el responsable, que puede ser el responsable político o lo que quieras. Pero no es lo mismo, ¿eh? No estáis demandando a las personas que efectivamente han hecho esos actos concretos, que se podrían someter igualmente a investigación, como el alcalde. Ricardo López. Bueno, yo simplemente recordar a mis compañeros y compañeras de tertulia. Recientemente hemos tenido algún caso aquí, no hace mucho, en un pueblo cercano aquí, por no decir el nombre, precisamente de que el secretario, tenía unos informes del secretario, otros y el alcalde tiró para adelante, le dio igual. Lo que está claro es que los informes que tengo es que la Cámara de Cuentos informó. Tiene un informe escandaloso y demoledor en materia de personal por contratación pública, subvenciones, porque se saltaban los controles y no hacían caso omiso a los informes del secretario de Intervención. Eso, en mi experiencia que tengo, tarde o temprano, suele llevar a una cosa que se llama prevaricación. El tiempo lo dirá, porque lo que está claro es que ahora mismo, ya lo dirá el tiempo, no soy quien yo para juzgar, está ahora mismo en el juzgado. Y ahí es donde verdaderamente vamos a saber la verdad. Tomás Aguado. Sí, bueno, yo desearle a todos que bienvenidos a la justicia, a los pueblos de la Ribera. O sea, ahora todo lo vamos a llevar al juzgado, no lo sé. José Antonio cuenta con ventaja porque tiene documentación que nosotros no tenemos. Yo he leído la prensa. A ver, que el informe está en internet. No, bien, vale, José Antonio, que es un informe de conto. Es una anécdota. Te quiero decir que nosotros lo que hemos leído es que hay una querella de UPN contra el alcalde y el alcalde dice en una nota que no ha recibido nada y yo me quedo con que no ha recibido nada. Y entonces yo lo que digo es, si no ha recibido nada y aunque esté en el juzgado, en la fase que está diciendo también Ana García, ¿por qué estamos pidiendo la dimisión? Dejemos que trabaje la justicia. Es que esto me suena a otros casos. Y sobre este chico, yo tengo que decir una cosa, que es un hombre que se ha dudado de cuando ha ganado las elecciones siempre, desde que las ganó. Y se ha puesto en duda siempre. Y eso me suena a otro caso. Yo, si tengo que poner la mano en el fuego por alguien político de la Ribera, lo pongo por este señor. Y a lo mejor me la quemaré. Pero lo que quiero decir es que vamos a dejar trabajar a la justicia. Pueden venir, José Antonio y tú y yo sabemos de qué hablamos, y Ricardo también, de que han podido haber errores, de que no sé qué. Pero si, como tú has dicho, José Antonio, se han aprobado las cuentas, todo el Pleno es responsable. Nadie se dio cuenta.
Lo pongo ahí. Posiblemente luego habrá unos responsables concretos. Mayoría, sí. Y el responsable máximo será el alcalde siempre. Pero vamos a esperar. A mí me parece muy grave lo que se le está diciendo, prevaricación, de tal y que cual. Me parece grave. Pero lo que yo quiero decir es que vamos a dejar trabajar a la justicia, porque si ya lo que hacemos es presentamos una querella y seguido pedimos su dimisión, es que nos hemos saltado todo. Decirle a Tomás simplemente que si han aprobado las cuotas, si es un ayuntamiento que tiene mayoría, pues la aprueba porque la aprueban ellos. Pero si el mérito lo tiene, si es en minoría, entonces es cuando sí lo han aprobado todos. Ana Figueras quería decir algo antes de Yolanda Serrano. No, yo lo que creo es que el tema está en el juzgado. Luego, en principio, el informe de la Cámara de Contos hace reparos, pero como hace casi en el 60% de los informes que audita o en las auditorías que hacen los ayuntamientos. A mí lo que me parece es que se eleva a categoría de escándalo algo que no está bien hecho y que probablemente hay que mejorar, que visto el informe las recomendaciones son evidentes y claras. Si tú tienes en principio un tablado de X metros y resulta que aquello se te queda pequeño y tienes que resolverlo inmediatamente, no sacas a concurso ese tema. Pero yo lo que creo es que a mí me parece que se quieren cargar las cintas porque estamos en ese mundo que dice Ana García, está claro. Yolanda Serrano. Todo está en el juzgado, pues que sea la justicia la que lleve el curso, ¿no? Pero sí que es verdad que el informe de la Cámara de Contos pues dice lo que dice y bueno, pues quizás no sea nada como para que tenga que ir a la cárcel, pero tendrá que responder 300.000 euros de déficit en un concierto para un ayuntamiento como Corellá. A mí me parece un escándalo. A ver, que seguramente él tendrá la explicación que corresponda a eso, pues que la dé. Pero sí que es verdad que yo no tengo otra información, como ha dicho Tomás, que la que hay por la prensa. Y efectivamente el informe de la Cámara de Contos, pues... Yo lo que sí veo grave en este momento es lo que ha dicho la Cámara de Contos, porque la Cámara de Contos cuando habla es porque sabe de qué habla. Pero ahora vamos a dejar la investigación, porque ahora se abre una investigación y habrá que llegar a los detalles. Tomás Aguado, muchas gracias por haber estado en la tertulia. Muchas gracias, un placer. Gracias a José Antonio Rapún. Muchas gracias. Ricardo López. Gracias a todos y a todas. Yolanda Serrano. A vosotros. Ana Figueras. A vosotros y a la audiencia. Y Ana García, muchas gracias. Gracias. Esto ha sido la tertulia Objetivo La Ribera. Amenazamos con volver. Adiós. En Radio Tudela es radio Objetivo La Ribera. Lo que de verdad nos preocupa en La Ribera.